Hace ya algunos años se publicó un libro cristiano que llegó a ser bastante popular y que se tituló en español Su mejor vida ahora. En él, su autor dice cosas como estas: los individuos contentos, exitosos y plenamente satisfechos son aquellos que han aprendido a vivir su mejor vida ahora. Más adelante dice: hoy es el único día que tenemos, ya que no podemos hacer nada respecto al pasado y no sabemos lo que tiene para nosotros el futuro. Pero podemos vivir y desarrollar todo nuestro potencial en el presente. Y aunque libros como estos nos parecen hoy en día ridículamente engañosos, no obstante, debemos reconocer que todavía luchamos mucho, no solo con el amor a esta vida, sino también con deseos de felicidad terrenal que, si bien no podrían ser pecaminosos en sí mismos, sí suelen trastocar los afectos, valores, pasiones y prioridades que como creyentes estamos llamados a tener. Así que el mero hecho de poner libros como este en una lista negra no significa que la lucha contra ese deseo de vivir nuestra mejor vida ahora haya terminado. De ahí la necesidad de meditar en un testimonio como el del patriarca Jacob, un hombre que durante años se esforzó por vivir su mejor vida ahora, valiéndose incluso de métodos poco éticos, pero que ahora, por la gracia de Dios, desprecia la seguridad, la comodidad y la abundancia temporal de Egipto para confiar firmemente en el siempre fiel, inmutable y soberano Dios de la promesa. Y es que, como recordarán, Jacob, quien es el padre de la persona más importante en Egipto después de Faraón y que por tal razón podría ser enterrado allí con honores y pompa, pidió ser sepultado en la tierra que Dios le prometió a su abuelo Abraham, lo cual evidencia su desinterés por el poderío de los hombres y por la condición favorable del imperio más grande del momento. Ahora la mirada de Jacob se extiende más allá del tiempo presente. Aunque solo contempla de lejos las promesas hechas por Dios, él las considera cumplidas. Aunque lo único que posee en aquella tierra prometida es una cueva y una parcela, su confianza en el Dios de la promesa es firme y sólida. Es precisamente por eso que he titulado la clase de esta mañana La esperanza que no se ve. La esperanza que no se ve. Y es que, sumadas a su petición de entierro, Jacob va a expresar nuevamente su esperanza mediante una adopción. Génesis capítulo 48, versículos 1 al 7. Una bendición, versículos 8 al 20, y una convicción, versículos 21 y 22. Una adopción, una bendición, una convicción. Reflexionemos pues en la primera expresión de fe y desprecio por el mundo manifestada por el patriarca Jacob: una adopción.
Leemos en los versículos 1 al 7 de Génesis capítulo 48. Y sucedió después de estas cosas que se le dijo a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces Israel se esforzó y se sentó sobre la cama. Poco tiempo después de los arreglos de Jacob para su sepultura, se le informa a José que su padre está enfermo. Tomando en cuenta la avanzada edad del patriarca, es de esperarse que esta sea ya una enfermedad terminal, por lo que José se apresura a visitarlo en compañía de sus dos hijos, Manasés y Efraín. Una vez le anuncian a Jacob que su hijo ha llegado, se nos dice que Israel se esfuerza por sentarse sobre la cama. Y el cambio de nombre aquí es significativo, ya que el propósito de Moisés es subrayar que quien utiliza todas sus fuerzas para disponerse a llevar una obra tan importante como la que está a punto de suceder es Israel, el portador de la promesa. De ahí que antes de proceder con su plan, Jacob le recuerde a su hijo aquel memorable momento cuando el Dios omnipotente se le apareció en Luz, que es Betel, y le dio allí la promesa del pacto. Dicen los versículos 3 y 4. Y dijo Israel a José: El Dios omnipotente se me apareció en Luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: He aquí, yo te haré fructificar y te multiplicaré y te pondré por reunión de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Con este recordatorio solemne de la promesa, el patriarca Jacob pretende dos cosas. En primer lugar, sellar una vez más en la mente de su hijo que Egipto es solo una morada temporal y que es en Canaán y solo en Canaán donde la promesa de Dios se cumplirá. En otras palabras, que lo que Dios está haciendo bondadosamente por ellos en Egipto no es más que un anticipo de lo que hará en la tierra prometida. Y por cierto, es un recordatorio bastante pertinente, ya que los descendientes de Jacob, viendo que las cosas en Egipto van bien, pueden estar tentados a creer que están experimentando su mejor vida ahora y perder así el anhelo por estar en la tierra que Dios les había prometido. Por cierto, cualquier parecido con nuestra realidad no es pura coincidencia. Y el segundo propósito de Israel al hacer memoria de la promesa que Dios le había dado es legitimar el acto que está a punto de realizar, la adopción de los hijos de José. Leemos en los versículos 5 y 6. Y ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniera a ti a la tierra de Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Y los hijos que hayas engendrado después de ellos serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. De esta manera, Jacob vincula a los hijos de José a la bendición y promesa que Dios le había dado en Betel. Y esto no en calidad de nietos, sino de hijos. Israel considera ahora a Efraín y Manasés como propios
y los coloca a la par de Rubén y Simeón, sus dos hijos mayores. Así asegura que José reciba una doble porción, no de las manadas y rebaños, sino de la tierra prometida. Por lo que es en este momento, la primogenitura le es quitada a Rubén y transferida a José. Tal y como dice Primero de Crónicas 5, 1 y 2. Lo leo para ustedes. Primero de Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2. Y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, pero como profanó el lecho de su padre, su derecho de primogenitura fue dado a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado en las genealogías por primogénito. Aunque Judá fue más poderoso entre sus hermanos y de él vino el príncipe, pero el derecho de primogenitura fue de José. Esta es entonces la razón por la que en tiempos posteriores los descendientes de José tuvieron dos asignaciones tribales en lugar del propio José. No hay tribu de José, hay dos tribus de Efraín y Manasés. Y valga decir que al aceptar esta adopción, José también demuestra su sólida esperanza en la promesa, aunque aún no pueda verla, ya que él, como gobernador de la tierra de Egipto, pudo dejarle a sus hijos un amplio patrimonio, promoverlos y asegurarlos en un alto rango entre los nobles del reino. Sin embargo, José cede gustoso a sus hijos al despreciado pueblo pastoril de Israel, pues su corazón no está en Egipto, sino en la promesa. Su confianza en el Dios omnipotente es más fuerte que la seguridad y el honor temporal que le ofrece el mismísimo imperio egipcio. Ahora bien, los hijos que nazcan posteriormente de José, afirma Jacob, serán contados como hijos de José, pero no formarán tribus propias con una herencia separada, sino que serán contados como pertenecientes a Efraín y Manasés y recibirán sus posesiones entre esas tribus. Y en este punto cabe mencionar que las Escrituras no hacen ninguna referencia al nacimiento de otros hijos de José, además de Manasés y Efraín. No nos lo menciona. Y en medio de este momento tan íntimo y familiar, Jacob recuerda a su amada Raquel, la esposa de su preferencia. Dice el versículo 7: y cuando yo venía de Padán, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, a cierta distancia de tierra para llegar a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. No es claro por qué Jacob recuerda la muerte de Raquel. Es posible que al adoptar a los hijos de José, Jacob esté considerando que un acto como este aumenta la descendencia de su amada Raquel, aunque solo sea de manera póstuma. Si ese es el caso, podríamos decir entonces que la oración de Raquel cuando dio a luz a José, añádame Jehová otro hijo, ha sido respondida no solo con el nacimiento de Benjamín, sino también con la adopción de Efraín y Manasés. Habiendo expresado su confianza en el Dios de la promesa mediante la adopción de sus nietos,
pues ¿qué sentido tendría adoptar y vincular a unos jóvenes a una promesa de la que uno duda? Por lo que esta adopción fue un acto de fe, ahora Israel pasa a manifestar su firme esperanza en lo que no se ve por medio de una bendición. Y es precisamente ese el segundo encabezado de nuestro estudio, una bendición. Versículos 8 al 20, leemos allí. Y vio Israel a los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Los hizo pues acercar a él, y él los besó y los abrazó. Jacob padece los mismos problemas de visión que tuvo su padre Isaac en la vejez. De ahí que sus ojos agravados solo noten dos figuras irreconocibles aparte de la de José. Tal incertidumbre le lleva a pedir la identificación de estas dos personas, ya que muy seguramente él recuerda bien cómo engañó a su padre para quedarse con la bendición de su hermano Esaú. Por lo que, una vez seguro de que esas siluetas difusas son los hijos de José, les pide que se acerquen para bendecirlos. Cuando Manasés y Efraín se acercan, nos dice el narrador con vívido detalle que su tierno abuelo los besa, los abraza y lanza una sentida exclamación de gratitud a Dios. Dice el versículo 11: y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí que Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Tanto José en el versículo 9 como Jacob aquí en el 11 le dan todo el crédito y toda la gloria a Dios. Ninguno de los dos piensa que es suerte. No. Ambos reconocen que están donde están y tienen lo que tienen solamente por la misericordia de Dios. Después de esto, Israel realiza el gesto ritual acostumbrado para la adopción, el cual consiste en colocar los hijos que son recibidos como legítimos entre las rodillas del padre, simbolizando así su aceptación y reconocimiento como miembros plenos de la familia. Ahora bien, es poco probable que un hombre postrado en una cama, anciano, casi ciego y enfermo, pueda sostener a dos jóvenes en sus rodillas. Por lo que Efraín y Manasés deben estar junto a la cama de su abuelo, cerca a sus rodillas. Una vez formalizada la adopción, el siguiente paso es el acto solemne de pronunciar la bendición, la cual será irrevocable para el pueblo de Israel. Por ello, José, en conformidad con la costumbre y con el profundo respeto que siente hacia su padre, se retira con sus hijos unos cuantos pasos, se inclina con ellos en amorosa reverencia y los prepara para la recepción de la bendición. Leemos en los versículos 12 y 13. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los hizo acercar a él. Esta manera de ubicar a los jóvenes, mis hermanos, no es accidental. Y es que, según la costumbre, la importante mano derecha de bendición debe colocarse sobre el primogénito, en este caso, Manasés, mientras que
la menos importante mano izquierda de bendición puede ser colocada sobre el menor, que en este caso es Efraín. Así que José, procurando ayudar a su casi invidente padre, coloca a los jóvenes en las posiciones correctas. José es un tradicionalista, por lo que él no tiene ningún motivo para pensar que algo fuera de lo común va a suceder. Pero, para sorpresa de todos y contra todo pronóstico humano, Jacob deliberadamente cruza las manos, colocando su mano derecha sobre el menor y su mano izquierda sobre el mayor. Dicen los versículos 14 al 16. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene, literalmente me apacienta, desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense hasta ser una multitud en medio de la tierra. Aunque Jacob está consciente de que se le ha confiado la tarea de bendecir a José en sus nietos, recurre humildemente a la oración. Él no desea atribuirse ni en lo más mínimo la gloria que pertenece únicamente a Dios. Él reconoce su papel como administrador de la bendición, pero comprende que Dios es el único autor de la misma. Ahora bien, si notan, Jacob invoca al Dios del pacto, al Dios pastor y al ángel redentor, a quien sitúa en igualdad con Dios mismo, dando a entender que no se trata simplemente de un ángel creado, sino del mismísimo ángel de Jehová, aquel con quien luchó en Peniel años atrás, nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. El mismo que abrió los ojos de la esclava Agar cuando ella y su hijo Ismael estaban a punto de morir de sed en el desierto, para que viera la fuente de agua y así fuesen salvados. El mismo que detuvo la mano de Abraham cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac y luego proveyó un sacrificio en sustitución del muchacho. El mismo que nos ha rescatado, mis hermanos, a ustedes y a mí de la condenación eterna. Aquel que nos ha guardado de 1000 muertes desde que estábamos en el vientre de nuestras madres hasta el día de hoy. Y para mayor sorpresa, vemos que Jacob dice: bendiga en singular y no bendigan en plural, uniendo así en uno solo el acto de bendecir de las 3 personas que acaba de mencionar. Lo cual indica que estas 3 personas son en realidad un solo Dios y bendecidor: el ángel
El pastor y el Dios del pacto llevan a cabo la misma acción. Esta, mis hermanos, es una preciosa y clara anticipación de la verdad sobre la bendita Trinidad que se nos revelará con mayor nitidez en el Nuevo Testamento. Así pues, Jacob, a pesar de haber aceptado que sus días han sido pocos y malos, que no ha vivido su mejor vida ahora, demuestra por medio de esta oración de bendición que él no está resentido ni amargado por eso, pues él reconoce que durante todo su peregrinaje, por difícil que haya sido, el bondadoso y sabio Dios de sus padres lo ha pastoreado, cuidado, defendido y sostenido. En otras palabras, Jacob está convencido de que Dios no ha dejado de estar a su lado ni un instante de su vida. Mis hermanos, una evidencia de la fe de una persona es lo que dice sobre el Señor cuando recuerda su vida. Claro, lo más seguro es que nuestro testimonio es muy diferente al de Jacob o incluso al del hermano que tenemos al lado. Sin embargo, el mismo Dios que pastoreó y libró de todo mal a Jacob a lo largo de su vida es el bondadoso y santo Dios que pastorea nuestras vidas. De esta manera, la bendición que empezó con Abraham, que pasó luego por Isaac y que ahora está sobre Jacob, comienza a transferirse a los futuros patriarcas, cuyos nombres se perpetuarán en las 12 tribus de Israel. Ahora bien, José supone que su padre, quizás debido a los problemas de visión que padece, ha confundido a Efraín y Manasés y que por eso es que ha cruzado las manos, por lo que intenta cambiarle la posición de las manos solo para descubrir que el asunto es intencional. Leemos en los versículos 17 al 20. Entonces, viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal, y tomó la mano de su padre para quitarla de sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y también será grande. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia será multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: por ti bendecirá Israel, diciendo: Dios te ponga como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés. Por tercera vez en la historia patriarcal, el menor ocupa el lugar del hijo mayor. Primero fue Isaac, luego Jacob y ahora Efraín. Ahora, ¿qué ve Jacob en el menor para preferirlo por encima del primogénito? Absolutamente nada. De hecho, sus ojos están oscurecidos. No obstante, su visión espiritual es aguda. Como alguien dijo, los ojos de la fe pueden estar muy claros y serenos, incluso cuando los ojos del cuerpo están oscuros y nublados. Así que no puede tratarse de nada en su apariencia externa. Pero, además,
Jacob le asigna a José, por medio de sus dos hijos, una doble porción de territorio, como si él fuese el amo de aquella tierra de la cual el hambre lo había sacado. Es decir, no hay nada racional en esta escena. Pero es que Jacob no está hablando de acuerdo con lo que ve, sino conforme a la esperanza que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en efecto, tiempo después, Efraín llegó a ser una tribu líder de Israel. La tribu de Efraín creció tanto en extensión y poder que incluso tomó la dirección de las 10 tribus del norte y su nombre adquirió igual importancia que el nombre de Israel. De hecho, los profetas se refieren al reino del norte como Efraín. Así que, mis hermanos, esta bendición no fue un mero deseo piadoso, sino la real concesión de una bendición de significado profético. Es tan significativa que Jacob espera que esta bendición se convierta en una fórmula con la que sus descendientes se bendigan entre ellos. Es decir, él espera que cuando alguien en la futura nación de Israel desee bendecir a otro y desearle que sea fructífero, diga que Dios haga contigo como Efraín y Manasés. Es así entonces como el anciano y moribundo patriarca les enseña a estos dos jóvenes que Egipto no es su hogar y que la esperanza divina que está frente a ellos, aunque no puedan verla aún, es mucho más gloriosa que todo el pasajero esplendor egipcio. Finalmente, Israel va a expresar su inconmovible confianza en el Dios de la promesa mediante una convicción. Y es justo ese nuestro tercer y último encabezado. Una convicción. Leemos en los versículos 21 y 22. Y dijo Israel a José: he aquí, yo muero, mas Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Aunque Dios está tomando su tiempo, la convicción de Jacob en que algún día él cumplirá su promesa permanece inquebrantable. Es más, él sabe que pronto morirá, pero eso no le preocupa en lo absoluto, pues está convencido de que los hombres pasan, pero la palabra y los propósitos de Dios permanecen para siempre. Israel no tiene la menor duda de que sus descendientes volverán a la tierra prometida. Él mantiene firme la profesión de su esperanza, aunque no pueda verla, porque sabe que el que prometió es fiel. Y para remachar una vez más en la mente de José que Egipto no es su hogar, ni el de su familia, Jacob le dice en el versículo 22: y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y estas, mis hermanos, son nuevamente unas palabras proféticas, pues las escrituras no registran ninguna conquista de tierra amorrea por parte de Jacob. Él sí les compró una parcela a los hijos de Amor, pero
una compra no tiene nada que ver con una conquista mediante espada y arco. Estas palabras tampoco pueden referirse al crimen y saqueo cometido por sus hijos contra los habitantes de Siquem luego de la deshonra de Dina, ya que Jacob no va a atribuirse un hecho por el que más adelante pronunciará maldición sobre Simeón y Leví. Además, ese ataque contra Siquem no fue seguido por una conquista de la ciudad, sino por la huida de José. Pero más aún, cualquier conquista de territorio por la fuerza habría estado en completo desacuerdo con el carácter de la historia patriarcal, la cual se ha basado en una creyente y devota confianza en el Dios de la promesa en lugar de en el poder humano. Por lo tanto, cuando Israel se refiere a una tierra conquistada de mano del amorreo con su espada y con su arco, está anticipando proféticamente una acción futura, la conquista de la tierra de Canaán por parte de sus descendientes. Él transpone el futuro al presente como si ya fuera un hecho, indicando así que él luchará por la tierra de los amorreos, no en su persona, sino en la de su posteridad. Esa es también parte de la razón por la que Moisés viene utilizando intencionalmente el nombre Israel en vez de Jacob. De esta manera, Israel le asegura a su hijo José una parte más que a sus hermanos, aunque en el momento no haya ninguna evidencia de tal acontecimiento, ni la más remota evidencia. Sin embargo, hoy, días, podemos afirmar que después de varios años, la zona que tenía Siquem como centro geográfico fue efectivamente ocupada por las tribus de Efraín y Manasés. Así que la convicción profética de Jacob se convirtió una vez más en una realidad histórica. Dios no falló a su palabra. Así pues, la historia que comenzó con un regalo extra de Jacob para José, una túnica de diversos colores, termina con otro regalo extra de Israel para José, una doble porción de la tierra de Canaán. Para los israelitas que caminaban por el desierto rumbo a Canaán, esta historia debió ser muy alentadora, muy alentadora. Ellos ciertamente no estaban viviendo su mejor vida ahora. Sin embargo, el testimonio de fe de su ancestro Jacob debió haberles infundido un profundo ánimo para continuar en su peregrinaje, confiando en que Dios cumplirá su promesa de darles la tierra, a pesar de que en ese momento todo lo que veían a su alrededor era desierto. Ahora bien, en los solemnes actos de adopción y bendición de Jacob hacia los hijos de José, cuales tuvieron como propósito incluirlos en la promesa de la tierra, encontramos una preciosa imagen análoga o similar de lo que ha sucedido con cada uno de nosotros en virtud de la obra de Cristo, nuestro ángel redentor. Y es que
Por la fe en Jesucristo, Dios el Padre no solo nos ha librado de la esclavitud del pecado, sino que también nos ha adoptado en su Hijo para que seamos sus amados hijos. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis hermanos, los que por la fe estamos en Cristo Jesús, hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Y Dios el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esta adopción nos confiere todos los derechos y privilegios de la condición de hijo, por lo que podemos decir confiadamente con el apóstol Pablo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué preocuparnos entonces por vivir nuestra mejor vida ahora? Esa quizás sea la preocupación de los que voluntariamente van camino al infierno. Pero ¿por qué ha de ser nuestra preocupación cuando nos espera un futuro tan glorioso y eterno al lado de nuestro Salvador? Dios en su momento le enseñó a Israel a esperar el cumplimiento de la promesa divina de la tierra. Ahora Jesús nos enseña a nosotros a esperar el cumplimiento de una promesa mayor, la de una nueva creación, cielos nuevos, tierra nueva, la tierra tal y como Dios la concibió originalmente, el Edén restaurado en donde Él mismo habitará entre nosotros. Canaán era tan solo una sombra de la tierra que a nosotros se nos ha prometido. Y aunque todavía no podamos ver esto, debemos considerarlo como algo seguro, pues nuestra confianza descansa en la fidelidad y soberanía de Dios y no en lo que vemos. Mis hermanos, la noche oscura, el desierto por el que transitamos actualmente, sin duda cesarán. Y sé que en un mundo como en el que vivimos actualmente es fácil desanimarnos y perder la esperanza. Seguimos escuchando a los burladores decir: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que murieron nuestros antepasados, todas las cosas continúan como estaban desde el principio de la creación. Pero, mis amados, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ha prometido. Él hará lo que ha dicho. Oremos. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en un capítulo como este nos dejas una preciosa lección de ánimo y consuelo en medio de este peregrinaje. Padre, cuando miramos a nuestro alrededor, lo único que vemos es maldad, muerte, corrupción. Nos desanimamos, Señor.
A veces nos faltan las fuerzas, nos flaquean las piernas. Pero gracias por testimonios como el del hermano Jacob, que tú has dejado en tu palabra para animarnos, mostrándonos tu fidelidad. Padre, Jacob creyó firmemente en tu palabra. Él renunció a sus intentos por hacer las cosas conforme a sus fuerzas y voluntad, y al final descansó en ti, pues comprendió tu fidelidad. Ayúdanos a nosotros, Santo Espíritu de Dios, a afianzarnos, a abrazar, a tener esa misma fe sólida, inquebrantable, inamovible en tu palabra. Padre, que las distracciones, las comodidades de este mundo nunca nos permitan, Señor, perder nuestro anhelo por estar en la tierra que tú nos has prometido, aquella que tiene cimientos y de la cual el constructor y el arquitecto eres tú mismo. Allí ya no habrá más muerte, llanto, dolor. Allí moraremos contigo de día y de noche. Que esa esperanza que todavía no vemos sea un ancla firme para nuestra alma y nos permita permanecer en medio de las aflicciones, la lucha y el desánimo que experimentamos en este desierto. Que las circunstancias, Señor, no nos desanimen ni nos distraigan. Que si estamos bien, no nos olvidemos de ti. Que si estamos mal, no reneguemos de ti. Ayúdanos en todo a ver tu cuidado pastoral, a reconocerte como nuestro buen pastor, Padre, y que aunque no podamos ver todavía aquella gloriosa tierra con nuestros ojos físicos, que tú nos concedas con los ojos de la fe verla como una realidad consumada, porque tú lo has prometido y tú eres veraz. Esto te lo rogamos, oh buen Dios, en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.